saben, como ya es costumbre, todo el 2020, Romanos es el tema que nos ocupa hoy. Gloria a Dios. Ok. Bueno. Vamos a poner un cronómetro. Romanos capítulo 13, verso 6. En pie, leemos la palabra que dice así. Vamos a leer hasta el 10, hermanos. Romanos 13, 6 al 10. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en este momento por tu palabra que vamos a exponer el día de hoy. Dame sabiduría, te lo ruego, Señor, para poder ser claro en lo que hablamos. Como predicador, reconozco, Señor, que nosotros somos simples humanos, falibles, que necesitamos de tu gracia, Padre, de tu ayuda para ser fieles a las Escrituras, ya que nuestra tendencia también, aunque somos predicadores, nuestra tendencia como humanos es a veces ir en contra de la palabra. Necesitamos ser fieles a la palabra antes que a nosotros y antes que a cualquier otro hombre, y poder, Señor, presentarnos como manda tu palabra, como obreros aprobados que no tienen nada de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. Gracias por cada persona en este lugar y por los que están en línea, y que este tema nos pueda edificar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a tener nuestro sermón número 37 de Romanos. Sermón número 37, gracias a Dios llegamos ya hasta estas instancias. Estuve sacando números esta semana y me di cuenta que más o menos vamos a acabar Romanos a principios o a mediados de noviembre. Y bueno, eso es bueno porque no vamos a llegar tan presionados a fin de año, y quizás nos va a dar tiempo de iniciar una serie nueva este mismo año, y eso va a ser glorioso, porque salir de Romanos y empezar un libro más fácil va a ser una bendición. Pero hemos sido muy edificados, al menos yo lo he sido, y espero que ustedes también, hermanos. Amén. El día de hoy, hermanos, este es nuestro segundo sermón sobre el capítulo 13. El pasado fue sobre la relación que todo cristiano debe de tener con el gobierno civil. Pero nos faltó una parte, hermanos, sobre la relación de los cristianos con el gobierno civil. No alcanzamos a terminar esa porción en sí. Yo lo hice intencionalmente de dividir así el pasaje porque es muy largo. Y es el tema de los impuestos. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Es un tema que quizás nos va a confrontar a muchos, porque los impuestos es algo que por naturaleza al ser humano no le gusta pagar, porque implica deshacerte del dinero. Y pues usted sabe que hay muchas personas que el dinero para ellos pues es una especie de Dios, ¿no? Con D minúscula, un ídolo. Pero es mandado en la Biblia, hermanos, que nosotros paguemos impuestos. Todas las personas en el mundo tienen el deber de pagar impuestos. Es bíblico, Dios lo manda, Dios creó el sistema de impuestos,
Y como cristianos somos los más obligados prácticamente a estar a cuentas en este sentido. Los impíos, pues bueno, uno dice no tienen temor de Dios y pues hacen fraude tributario, pero los cristianos no tenemos excusa en este sentido. Y espero que el día de hoy nos quede bien claro que si nosotros profesamos ser cristianos bíblicos y fieles a la Escritura, tenemos que pagar nuestros impuestos al gobierno. Ningún ciudadano en ninguna nación del mundo debería evadir impuestos, porque es mandado por Dios. Y aún los impíos deben esa obediencia a Dios, aunque no conozcan a Dios. De hecho, hay gente que cuando obedece a Dios sin conocer a Dios, le está dando gloria a Dios sin conocer a Dios. Eso dicen las Escrituras. Ningún cristiano debería entonces evadir los impuestos. Según datos, hermano, aquí en los Estados Unidos, uno de los crímenes más comunes es el fraude tributario, es decir, la evasión de impuestos. Espero que los que estamos aquí hoy no seamos parte de esa cifra, ¿sí? Que usted esté fuera de este dato, porque eso es lo que el dato dice. El dato dice que uno de los crímenes más comunes en los Estados Unidos es el fraude tributario, la evasión de impuestos. Ojalá y usted no esté en esa estadística. Claro que no todos los impuestos son justos. De hecho, la Revolución Americana se dio principalmente por motivos de impuestos injustos. La Gran Bretaña y el rey Jorge III habían impuesto una carga tributaria muy pesada sobre las 13 colonias, y aparte de otras razones que ya andaban por ahí, esto detonó prácticamente el asunto y se inició la Revolución Americana en contra de la Gran Bretaña. Que por cierto, todos los que hicieron esa revolución eran cristianos. La mayor parte de soldados, generales de varias denominaciones, presbiterianos, bautistas, eran cristianos que dijeron no más, basta. ¿Por qué algunas veces los impuestos son injustos? Porque los gobiernos están formados por seres humanos y no existe ningún ser humano perfecto. Todos los seres humanos fallamos y algunas veces entonces en esa injusticia del gobierno ponen impuestos muy elevados o muy injustos. Pero escuche, el hecho que los hombres en el poder sean injustos, porque su naturaleza es esa, ser humanos imperfectos, no anula el que los impuestos sean de Dios. O sea, los impuestos en general son de Dios y son mandados por Dios. Y el hecho que usted diga, no, es que yo no los pago porque son injustos, no lo justifica usted, como diciendo Dios, oh sí, ok, yo impuse el sistema de impuestos, pero como son injustos, yo estoy bien con que tú no los pagues. No, Dios jamás estará bien con que nosotros no paguemos los impuestos, aunque de repente sean injustos. Y vamos a ver hoy, la Biblia aborda este tema de qué se hace en ese caso, ¿no? Cuando los impuestos son injustos. El primer sistema de impuestos, hermano, que aparece en las Escrituras fue dado por Dios mismo. Hay uno que existió antes que el de Dios, pero ahorita va a entender por qué estoy mencionando este sistema, porque este sistema de impuestos fue puesto, valga la redundancia, directamente por Dios, y fue el sistema, hermanos, del diezmo levítico que Dios le puso a la nación en el monte Sinaí. El diezmo levítico, precisamente de lo que comentaba el hermano, tenía ese contexto de ser más un impuesto que una ofrenda. Lo que pasa es que ese tema se ha distorsionado en la iglesia y se ve el diezmo levítico más como una ofrenda, cuando en realidad Dios lo impuso más como un impuesto nacional. Y eso vamos a ver el día de hoy. Ahora, ese impuesto era completamente justo. ¿Por qué? Porque venía ¿de quién? Del ser más justo y perfecto que existe en el universo. Dios mismo lo impuso. Dios mismo le dictó a Moisés, y vamos a ver las citas más adelante, las cantidades y los tiempos y cómo darlo y dónde darlo, todo. Dios le dio a Moisés todos los detalles. Ahora, ¿usted cree que porque ese sistema era justo, el pueblo decía, gloria a Dios, es justo, por lo tanto, por cuanto es justo, ¿lo pagaré con gusto? Claro que no. Aunque era justo, el pueblo trataba de evadir los impuestos justos puestos por Dios. Ese es el contexto de Malaquías 3:10 que nos lee hoy el hermano. El pueblo se rebela contra un sistema de impuestos justo. ¿Por qué? Porque de igual forma que el gobierno puede poner un sistema justo o injusto, la naturaleza de la persona
que es ir en contra de lo que es correcto, también se revela. En otras palabras, aun cuando el sistema de impuestos sea justo, no significa que todo mundo se someterá, pues, lo más feliz, hermano, del mundo. Este es el contexto en el que Malaquías dice: ustedes me han robado, porque estaban robando los impuestos al país. No estaban dando sus impuestos al país. Y como era Dios quien había puesto ese impuesto, entonces ellos pensaban que quizás estaban robando al sacerdote, pero no, estaban robándole a Dios. Eso es lo que Dios les dice en ese pasaje. Yo sé que como ciudadanos hay cosas que no nos gustan de lo que se hace con los impuestos. Y entonces un cristiano puede decir: no, yo no voy a pagar impuestos porque he estado estudiando y descubrí que los impuestos aquí en Estados Unidos se usan para financiar a Planned Parenthood, que es una asociación que se dedica a promover el aborto. Alguien más podría decir: yo no voy a dar más mis impuestos porque parte de mis impuestos se están usando para promover que se hagan cirugías o reasignación de sexo a personas transexuales. Y entonces yo no lo voy a pagar porque no quiero participar de eso. O alguna otra campaña injusta que se pueda estar haciendo con los impuestos que se pagan. Pero en el contexto bíblico, hermanos, de Romano 13, en Roma se estaban usando los impuestos igual, de una forma impía. Y el apóstol Pablo no disculpa a los cristianos diciéndoles: por cuanto los impuestos se están usando de una forma impía, no los paguen. No, él les dice: ustedes tienen que pagarlos, porque en el contexto es el gobierno el que le va a dar cuentas a Dios de cómo usa los impuestos que él manda. Por ejemplo, en Roma los emperadores usaban los impuestos para financiar templos paganos, para la construcción de templos paganos o para remodelación o ajustes de templos paganos, para el culto al emperador. Gran cantidad de dinero se usaba para el culto al emperador, porque el emperador, una de las características que tenía era que era visto más que un hombre, era considerado un dios también, y demandaba entonces que se le quemara incienso, y todas esas ceremonias y esas fiestas causaban gastos, y todo eso se hacía con los impuestos del pueblo. Pero Pablo le dice a los cristianos: ustedes páguenlos, paguen sus impuestos. Los publicanos en el tiempo de Jesús eran personas que trabajaban para Roma recolectando los impuestos. Eran vistos como lo peor de lo peor en Israel, porque por lo general era un israelita que recolectaba los impuestos de Roma más o menos bajo el siguiente sistema. El sistema funcionaba así: Roma protegía a estos publicanos poniéndoles soldados que los custodiaran, porque obviamente, como eran vistos como traidores y enemigos, su vida siempre estaba en peligro. Y entonces ellos tenían a su disposición una cierta cantidad de soldados que lo protegían, y Roma les imponía una cantidad al publicano. Le decía: esto es lo que tú me tienes que traer, lo que tú colectes de más te lo puedes quedar. Y entonces los publicanos abusaban de la gente, tratando de colectar muchísimo más de lo que Roma le decía que ellos declararan, y teniendo a su lado una compañía de soldados que los apoyaba, ellos se sentían con todo el derecho de abusar. Por eso eran tan odiados, porque llegaban a poner impuestos completamente absurdos y cosas, y me entiende, con el propósito de ¿qué? De rebasar la cantidad que Roma les pedía a ellos, y entonces ellos quedarse con lo que sobraba. Y de eso era que hacían su riqueza. ¿Se acuerda de Zaqueo? Zaqueo es un publicano que cuando se convierte a Cristo, él dice: yo voy a devolver 4 veces lo que haya robado. No dice esa palabra, pero eso es lo que él le implica ahí. O sea, así era como operaban. Robaban de una forma descarada, hermanos, en esos tiempos. Mateo era un publicano que también, obviamente, antes de venir a Cristo, cuando el Señor le dice: sígueme, él también operaba de la misma forma que Zaqueo. Pero bueno, sabemos que Dios los perdonó, Dios los restauró, y Mateo llegó a ser uno de los apóstoles del Señor y un escritor de la Biblia. Amén. Vamos a ir entonces al verso 6, hermanos, y vamos a ir analizando ahí, de ahí en adelante. Dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Este verso está en el contexto de los 5 versos anteriores que vimos la semana pasada. Por eso hay una frase ahí que dice: pues por esto pagáis. Pues por esto, ¿a qué te refieres? Pues por esto, de los 5 versos que ya vimos la semana pasada. Entonces, para que entendamos el contexto de los versos de hoy,
voy a hacer una recapitulación breve y rápida de los 5 versos anteriores para que entendamos por qué pues entonces tenemos que pagar impuestos. Y lo voy a hacer por medio de 5 principios. Va a quedar entonces, el tema del domingo pasado va a quedar resumido en estos 5 principios. Número 1, que Dios estableció el gobierno civil en la tierra. Ese es el principio número 1. Esto es algo que usted tiene que entender con respecto al gobierno civil. ¿Quién lo estableció? Dejamos claro el domingo pasado que fue Dios. Dios es el soberano del universo y Él gobierna y reina sobre todo el mundo. Pero a Él le place que en las naciones haya un grupo de hombres que gobiernen sobre el resto de los hombres. Ese es el principio a grandes rasgos. Dios es el gobierno soberano del mundo, pero a Él le place poner un grupo de hombres que gobiernen al resto de los hombres. ¿Para qué? Para prevenir la corrupción, para prevenir el caos, para prevenir la anarquía, porque dijimos, hermanos, que Dios es un Dios de orden. Dios odia la anarquía. Las turbas de gente violenta, descontrolada, destruyendo y todo eso, eso está en contra completamente de Dios, porque Dios es un Dios de orden y puso entonces al gobierno para que haya orden en el planeta. 2, que el propósito del gobierno civil es la gloria de Dios y el bienestar de los seres humanos. Quieran o no los gobernantes, al hacer lo correcto, están dándole gloria a Dios, aunque de repente ni sean cristianos o sean hasta ateos. Al hacer lo correcto, eso da gloria a Dios. Y ven por el bienestar de los seres humanos. ¿Ok? 3, que les ha dado a los oficiales, a los oficiales civiles, el poder de la espada. Es decir, Dios le dio al gobierno, a ese grupo de hombres élite que Dios quiere que gobiernen y ejerzan control sobre el resto de los seres humanos. Dios les da el permiso de usar la espada. Y todo esto implica obviamente el tema de la venganza judicial de la que hablamos la semana pasada, el tema de las guerras, que algunas veces no hay otra forma de establecer la paz y el caos y el orden y acabar con la anarquía que no sea a través de una guerra, castigar a los malhechores, destruir el terrorismo y la violencia. Los civiles en este contexto no pueden tomar las armas en sus manos para hacer justicia de forma personal. En Estados Unidos hay una sola razón por la que se permite que los civiles tomen las armas en sus manos y es en una insurrección. Una insurrección es cuando el pueblo cree y tiene muchísima información que apunta hacia un gobierno que está a punto de volverse tirano. Y entonces la población aquí en Estados Unidos tiene el permiso de tomar las armas y rebelarse contra el gobierno. Entonces, yo sé que esto a lo mejor es fuerte para algunos, ¿no? Pero algunas veces eso es necesario. Por ejemplo, si el gobierno se hubiera hecho una insurrección contra Hitler, la matanza de judíos no hubiera sido tan grande. Pero más bien apoyaron la causa y tuvieron mucho miedo, ¿no? De lo que estaba pasando. Esa es la razón, hermano, por qué aquí en Estados Unidos, y yo no soy de un partido X, pero escuche, esa es la razón por la que aquí en Estados Unidos la segunda enmienda de tener derecho a portar armas es tan importante y la pelean tantísimo. Porque ellos dicen, la postura es esta: cuando el gobierno comienza a planificar el desarme del pueblo, eso nos hace sospechar que tienen planes malévolos. Porque ellos, su postura es, nosotros no hacemos ningún daño. O sea, yo sé todo el contexto de los incidentes, los shootings, todo lo que ha pasado en escuelas, iglesias, todo eso yo lo sé. ¿Okay? Pero así es como se entiende esta ley. Nosotros no podemos poner las armas, deponer las armas, tenemos derecho a las armas porque es una forma de protegernos contra una posible tiranía del gobierno. Le explico eso como un extra, eso es parte de que no es parte de lo que estoy hablando el día de hoy, pero esto es porque muchas veces cuando el gobierno hace mucho énfasis en quitemos las armas, prohibamos las armas, el pueblo, por lo menos los que son patrióticos, dicen no. Porque, ¿qué estás planeando hacer? ¿Por qué nos quieren desarmar? 4, que los cristianos pueden lícitamente tener un cargo civil y ejercer el poder de la espada en ocasiones necesarias y justas. Este es el 4 principio. ¿Puede un cristiano tener armas? Sí, de acuerdo a Romanos 13. ¿Por qué? Porque puede ser parte del gobierno civil, puede ser parte del ejército, puede ser parte del Army, puede ser parte de un sistema de defensa, pero también la Constitución permite que las personas tengan sus armas y que quede a la conciencia de cada cristiano decir, ¿puedo tener armas o no puedo tener armas? Eso ya queda
a la libertad cristiana, pero claro que hay muchos cristianos que llevan algunas veces algunas cosas al extremo, que lo espiritualizan todo y dicen, ¿y yo para qué quiero un arma? ¿Y acaso no está el ángel de Jehová conmigo? O sea, se van a otro extremo, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí yo no me quiero meter porque es un tema muy controversial. Y quiero aclarar entonces que la ley permite la legítima defensa. Es decir, si tú eres un cristiano que tienes armas, aunque tú no seas del Army ni de la policía, la Constitución permite, cuando tú estás usando legítimamente las armas con los permisos apropiados y después de haber pasado todos los test psicológicos que se supone que tienen que hacerle a la persona para tener un arma, tú estás en todo tu derecho de que si tu vida corre riesgo, sacar tu arma y usarla en legítima defensa y dar de baja a cualquier persona que esté amenazando tu vida, la de tus hijos, la de tu familia. 5. Quinto principio, que Dios requiere que los cristianos honren, oren y se sometan a los que lícitamente utilizan un cargo en el gobierno civil. Es decir, Dios nos manda a honrar, a respetar al gobierno, a orar por ellos, independientemente que no sean cristianos, que no sean de nuestro partido, que no nos caigan bien. Dios no te anda preguntando eso. Oye, ¿será que puedes orar por el presidente? Ay, señor, es que no es de mi partido, no es de mi agrado. Es que dijo algo malo acerca de nuestra raza. Así que Dios no te está preguntando eso. Es como cuando uno le dice a alguien, oiga hermano, ¿y usted no siente perdonar a fulano que le hizo algo? Ay, no siento. Es que Dios, cuando nos da mandamientos, no nos está preguntando qué sentimos. Como buenos cristianos simplemente deberíamos obedecer. Pero yo sé que hay una lucha cuando a veces la gente pues no vive un cristianismo verdadero, sino un cristianismo de apariencias. Ya cuando se le pasa revista para ver qué tan fieles son a la palabra, empiezan a poner muchos peros. No, es que esto, es que el otro, es que aquello. La escritura no designa, estoy dentro del mismo principio, el quinto, una forma en particular de gobierno. La Biblia no hay un versículo donde dice el gobierno debe ser democrático, o debe ser una monarquía, o debe ser un totalitarismo, porque hay diferentes tipos de gobierno, sino que está implícito acá que todos los cristianos y todo el mundo le debe sujeción al gobierno civil en general, independientemente del partido que esté ejerciendo el poder en una nación. Ya eso es algo que los gobernantes van a tener que dar cuentas también a Dios sobre el tipo de gobierno que estén ejerciendo y Dios les dará cuentas a ellos. Entonces, ahora sí usted va a entender este verso. Pues por esto pagáis también los tributos, es decir, por todo esto que de que Dios estableció el gobierno es que nosotros tenemos que pagar nuestros tributos. Paguen ustedes los impuestos. ¿Por qué? Porque ¿de quién es el gobierno? El gobierno es de Dios, el sistema de gobierno es de Dios. Y por cuanto el sistema de gobierno civil en la tierra es de Dios, pues por esto paguen sus impuestos. ¿Para qué? Para que ese sistema de impuestos sostenga al gobierno civil que Dios ha mandado. Porque alguien los tiene que sostener, ¿no? Porque Dios los está poniendo. ¿Y quién los tiene que mantener? El pueblo tiene que mantenerlos a ellos. La palabra también está en el contexto de que en el versículo 1:5, Pablo les dice, sométanse a toda autoridad porque no hay autoridad de parte de Dios, aunque sabemos que el sistema romano de justicia era injusto. Entonces, en ese sentido de que aún cuando el gobierno civil sea injusto, toca someterse, de la misma forma, el contexto de la palabra también quiere decir, aunque de repente los impuestos sean injustos, paguen sus impuestos. Ese es el contexto de esa palabra. Israel era oprimido constantemente por extranjeros, hermano, en el tema de los impuestos. Los persas los tuvieron oprimidos, eso sucedió en el libro de Nehemías y de Esdras, ellos estaban oprimidos. Llegó un momento en que estaban construyendo el muro y ya no había dinero y tuvieron que meter la mano al tesoro del rey. Dijeron, ya no hay de dónde. Y tuvieron que meter la mano al tesoro del rey para poder seguir construyendo el muro. Los tenían oprimidos los persas. En tiempo de Jesús era el imperio romano que los tenía oprimidos también, con impuestos por medio de este sistema de publicanos que oprimían al pueblo y que casi les cobraban por respirar, ¿no? Pero ¿usted cree que la opresión solamente venía de los extranjeros? Claro que no. Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que en su decreto divino Dios decidió dividir el reino en dos. Dios decidió que eso iba a ser así, sí o sí. Pero Él usó el tema de los impuestos para que esto se llevara a cabo. Porque cuando Salomón muere, el pueblo viene a hablar con Roboam, que es su hijo, y le dicen, tu padre nos ha oprimido de una forma terrible, no podemos más. Si tú nos bajas los impuestos, nosotros te vamos a servir con gusto.
Y Roboam les dice, aconsejado por unos jóvenes inmaduros que eran sus amigos, dice que dejó el consejo de los ancianos y de los sabios y le pidió consejo a unos jóvenes que habían crecido con él. Y Salomón les dice, no, mi padre los castigó de una forma, yo los voy a castigar peor. Porque uno solo de mis dedos, les dijo, es más grueso que los lomos de mi padre. Y lo que le estaba queriendo decir es que les iba a poner una carga tan pesada. Si el pueblo de por sí ya no podía más, ni con los impuestos que Salomón ponía, y ahora Roboam les dijo que se los iba a aumentar, y dice que Israel dijo, Israel a tus tiendas, y ahí vino la división. O sea, sí ya estaba decretado por Dios que eso iba a suceder porque Dios se lo anunció al profeta desde antes, pero fue el tema de los impuestos y la opresión de los impuestos del hijo de Salomón que generó esta situación. Desde el principio, hermano, en la Biblia se habla de los impuestos. De hecho, el primer libro de la Biblia habla de los impuestos. Los impuestos mandados por el mismo José, uno de los hombres más sabios en la Biblia, mandó pagar impuestos al faraón. Vea que no es un tema en sí del Nuevo Testamento o de Romanos 13, sino que desde el primer libro de la Biblia Dios muestra y revela que los impuestos siempre han sido su voluntad, para que se cumplan sus designios de que haya un gobierno de hombres que gobiernen sobre el resto de los hombres y que estos hombres que son gobernados mantengan ese sistema de gobierno. José mandó pagar el 20% al faraón. Vamos a verlo en Génesis 47, 26, pero yo lo puse acá en la Nueva Versión Internacional. Si no le coincide, pues por algunas palabras, pero es lo mismo. Génesis 47, 26. José estableció esta ley en toda la tierra de Egipto, que hasta el día de hoy sigue vigente. La quinta parte de la cosecha le pertenece al faraón. Solo las tierras de los sacerdotes no llegaron a ser de faraón. Entonces, sabemos que José no está hablando de su propio corazón, que no es una ocurrencia de él, sino que está siendo dirigido por Dios. Y que cuando está a punto de venir la hambruna, en los tiempos de abundancia, Dios dirige a José a esta sabiduría. Esto es sabiduría. Ok, todo mundo de lo que produzca estos 7 años, de abundancia, traigan el 20% al faraón y entonces todo eso alcanzará para que cuando venga la hambruna, la nación no perezca. El 20%, eso es una quinta parte. Dios está ok, entonces, por decirlo así, y Dios sigue considerando todavía justo este número, que de repente nos puede parecer a nosotros exagerados, pero vamos a entender por qué. Y lo que esto quiere decir prácticamente, para ponerlo en contextos actuales, es que de cada $100 que una persona gana, $20 está bien todavía darlos al gobierno para que el gobierno se sostenga. De cada $100. Dios está ok, Dios dice, está bien, yo apruebo eso, que de cada $100 que una persona gana, 20 se le dé al gobierno para que el gobierno se encargue de todo lo que tiene que ver con guardar al país, el orden, la justicia, todo lo que se tiene que hacer. Alguien diría, pero es que yo no gano $100, yo gano 10,000 y es muchísimo. Bueno, es un porcentaje y eso es lo que está diciendo acá. Obviamente el sistema de impuestos de Estados Unidos es diferente, la cantidad es diferente, pero le estoy poniendo este ejemplo de cómo era en Egipto. Y hermano, actualmente cuando nosotros pagamos nuestros impuestos, yo le quiero preguntar, a menos que usted tenga a sus hijos en escuela privada, ¿hay alguien aquí que tiene a sus hijos en escuela privada? No sé, no sé, creo que nadie, pero o es muy humilde o muy modesto y le da pena levantar la mano. Pero yo creo que todos los que tenemos a nuestros hijos en escuela pública, usted no le paga a los maestros, ¿verdad? ¿O alguien le paga a los maestros de sus hijos? No, yo no le pago nada a los maestros de mis hijos. ¿Usted construyó la escuela? No creo, yo tampoco. No. Las carreteras, yo me voy aquí en una carretera bien bonita que se llama Ronald Reagan, preciosa para mi casa. No metí las manos, no hice nada por ella. Todo eso, hermano, ha sido creado y se sostiene con el sistema de impuestos. El gobierno usa los impuestos entonces para el beneficio del país. Entonces, cuando nosotros pagamos impuestos, ¿quiénes somos los beneficiados? Nosotros también, de forma indirecta. Nosotros somos beneficiados también y todo el país es beneficiado. El dinero se usa también para cuestiones de beneficencia, muchas otras cosas, el orden de tu ciudad. Por ejemplo, si tú pagas más impuestos que otra persona, yo te puedo asegurar que tu ciudad es mejor que la persona que paga menos impuestos que tú. Eso es una ley. Es decir, si en mi área, si en donde yo vivo, en mi ciudad,
los impuestos de mi propiedad son más elevados que los impuestos de la propiedad de una persona que vive en otra ciudad, yo puedo asegurar que la ciudad donde la persona que paga más impuestos vive es mejor todo. Las escuelas han de ser mejor, las carreteras, el orden, la limpieza de la colonia, las reglas de no tener carros afuera, o sea, todo ahí va a ser mejor. ¿Por qué? Porque se paga más dinero y entonces se contrata a los mejores maestros, o que los maestros sean mejores. Veamos los currículums y contratemos al mejor de los maestros para que las escuelas de la ciudad suban en puntaje, la ciudad sea mejor, haya más orden, tengamos más policía, más limpieza. Entonces, todo eso, hermano, así es como funciona y tiene ese propósito, cuidar que las leyes se cumplan. Y Dios lo que quiere, bueno, en este sistema de gobierno que nosotros vivimos en Estados Unidos, si tú trabajas, si tú sales adelante, tú te puedes mover de ciudad. Tú dices, me voy a mover de ciudad, pero voy a pagar más, pero no importa, voy a trabajar, voy a esforzarme y voy a tratar de que mis hijos vayan a una escuela más o menos y de vivir en una ciudad más o menos donde haya menos peligro. Cualquiera puede hacer eso, ¿no? Aquí todos más o menos somos del mismo background social, más o menos todos hacemos los mismos oficios, los mismos trabajos. Tenemos casi todos acá la posibilidad de tener como el mismo salario, si quisiéramos. O sea, tú ves a otro hermano que gana 10 veces más que tú y él es igual que tú, latino, venido de otro país y que a lo mejor su nivel de inglés es igual y su cuestión migratoria es igual. Tú tienes la misma posibilidad. Tú dices, oh, el hermano vive en una mejor ciudad y tiene mejor casa. Bueno, quizás porque trabaja más y se esfuerza más, pero no significa que tú no puedes hacerlo o que tú tienes una desventaja sobre él de la cual él se está aprovechando para que a él sí le vaya bien y entonces tú te vas a resentir y a decir, wow, a mí no me va como él. Porque este es el sistema capitalista de aquí de Estados Unidos, al menos tiene ese propósito, impulsar a la gente hacia el desarrollo, hacia salir adelante, hacia tratar de lograr las metas que una persona se proponga. ¿Ok? Y todo eso, hermano, es el sistema de impuestos. El sistema de impuestos para Israel era muy parecido a lo que José propuso para Egipto. Vamos a verlos, hermano. Y el primero era, en Números 18:21, el primer impuesto era para mantener al gobierno. Vamos a leerlo, dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Este primer 10% de la ganancia de cada persona era para mantener al gobierno. Esto es lo que se llama el diezmo levítico. Israel, como decía el hermano, tenía un gobierno teocrático, es decir, Dios gobernaba por medio del sacerdote, por medio de los profetas, y entonces todo este 10%, este primer 10%, era para mantener a estas personas. Hay gente que cree que el Antiguo Testamento habla del 10% y ya. No, Israel pagaba más del 23% de impuestos al año, más, aparte otras ofrendas personales que ellos daban ya por cuestión religiosa, como aquella ofrenda que era para todo varón mayor de 20 años y otros sacrificios personales por sus pecados, etcétera. Pero aquí estamos hablando del sistema de impuestos, no de las ofrendas. ¿Okay? Y el segundo impuesto, hermanos, está en Deuteronomio 12:11, y este era para fomentar la unidad religiosa del país. Para pagar las fiestas promovían la unidad. Leámoslo. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Este es otro 10%, 10% anterior para mantener a las personas, más este 10% para mantener las fiestas, porque hermano, no hay una nación más fiestera que los judíos, más religiosa y ritualista y todo lo que tenían que hacer, y algunas fiestas se extendían hasta 7 días sacrificando 50 bueyes y 12 corderos, y eso era tremendo, hermano. Había un diezmo especial entonces que todo el pueblo daba para poder sostener todas esas fiestas religiosas. Aquí llevamos 20%, 10% para una cosa, 10% para otra. Y ahora veamos un tercer impuesto, que es el último que vamos a ver, y que era anual, cada 3 años, no se tenía que dar cada año, sino cada 3 años, y era para los pobres, las viudas, los huérfanos, los necesitados. Vamos a verlo en Deuteronomio 14:29.
Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en todo lo que tus manos hicieren. Este era el tercer diezmo. Si es un diezmo y era cada 3 años, entonces era 3.33 anual. Entonces al año era 10 más 3.33, 23.33%. Ese era el impuesto justo, escuche, justo y necesario que Dios le puso a Israel. El primero, para mantener a las personas en sí, porque ellos no trabajaban, se dedicaban constantemente a atender las cuestiones no solo religiosas, sino también civiles del país. El segundo, para comprar todo lo que fuera necesario para las fiestas y hacer las reuniones y las fiestas religiosas. Y eso era importante porque promovía la unidad de la nación, la cultura religiosa de la nación. Venía mucha gente también de otras partes del mundo. Y el último, que era entonces como un servicio social para los necesitados. ¿Ok? Todo eso, hermanos, era necesario. Y cuando usted lo compara entonces con el impuesto que dijo José y el que dijo Dios, son muy parecidos. El que dijo José era una quinta parte, el 20%, y el que Dios le manda a Israel, ya en el libro de Éxodo y Levíticos para acá, es entonces un 23%. Los impuestos, hermano, son bíblicos, por donde le busquemos. Son completamente bíblicos. Jesús mismo pagó impuestos. Eso debería inspirarnos a nosotros. Cuando le preguntan, ¿y tú no pagas impuestos? Mandó a Pedro, ve, saca un pez, ábrele la boca, sacó, dice, una moneda que era un estatero de la boca del pez y le dice, paga tus impuestos y paga mis impuestos. Yo no debería de pagar impuestos, le dijo Jesús a Pedro, porque yo soy Dios. No lo dijo directamente, pero eso implicaba. Yo soy Dios, ¿cómo va a estar pagando impuestos Dios? Más para que no se ofendan, ve y paga tus impuestos y paga mis impuestos. Ahora, algo que usted tiene que entender, hermano, es que Jesús sabía que sus impuestos se usaban de forma impía. Porque esos impuestos, cuando iban al templo, lo usaban de forma impía. ¿Qué había en el templo? Desorden, negocio, vendían animales, habían cambistas que cambiaban los dineros extranjeros por una moneda nacional, abusando de las personas. Jesús sabía que todo eso estaba pasando en el templo y sin embargo él paga impuestos, porque el gobierno va a dar cuentas a Dios de lo que está haciendo con los impuestos. Es más, si nos vamos más allá, cuando agarran las 30 monedas de plata del tesoro para pagarle a Judas para traicionar a Jesús, Jesús en parte había pagado parte de esos impuestos también. Porque ese dinero, esas 30 monedas, vienen también del sistema de impuestos nacional. Y Jesús pagaba sus impuestos. Y Jesús, siendo omnisciente y sabiendo que parte de sus impuestos entonces contribuirían en un porcentaje a esas 30 monedas de plata, él paga sus impuestos. Esto es, hermano, o sea, no nos deja por dónde escaparnos a nosotros, diciendo, no, es que yo voy a evadir impuestos por esto, por aquello, por lo otro. Y entonces, hermanos, eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Estamos ahí en el mismo verso 6. Porque son servidores de Dios que atienden a esto mismo. Todo esto que yo les acabo de describir. Ellos tienen un trabajo y son servidores de Dios. Expliqué el contexto en que son servidores de Dios la semana pasada. Dije que no es que todos necesariamente son cristianos nacidos de nuevo, sino que al hacer la voluntad de Dios, Dios los usa y en ese sentido son sus siervos, hermano. El recaudador de impuestos, entonces, hermano, fíjese, el recaudador de impuestos es un siervo de Dios. Si un día llega un auditor de IRS a hacerte un chequeo, porque hay sospechas, es un siervo de Dios. Tú no tienes ni que maldecirlo, ni que mentirle, ni nada de eso, porque Pablo dice que por eso mismo están haciendo todo este trabajo, atienden todas las necesidades del país, todo lo que el país necesita, ellos tratan, hermanos, de proveer todo eso. Acuérdese que Pablo, antes de ser cristiano, era un fariseo, y lo normal era que los fariseos odiaran a los publicanos. ¿Se acuerda de la parábola del fariseo y el publicano? ¿Sí? Eso era lo normal, los fariseos odiaban a los publicanos, pero escuche, después de que Pablo nace de nuevo y deja el fariseísmo atrás, ahora ya no odia a los cobradores de impuestos, sino que ¿cómo se expresa de ellos? Ellos son siervos de Dios. ¿Ve el cambio? ¿Ve el cambio? Ellos son siervos de Dios. Ahora se refiere a ellos, hermano, con respeto. Según Tácito, un historiador del primer siglo, se cree que para estos tiempos en que Pablo escribió la epístola a los romanos, había una campaña ciudadana en Roma
que estaban tratando de rebelarse en contra del gobierno por cuestiones de impuestos. Y se cree que ese es el contexto histórico en el que Pablo les dice, paguen sus impuestos, como diciéndoles, no participen de esa turba de gente loca que van a ir a protestar contra este sistema de impuestos. Paguen sus impuestos. Pablo y los primeros cristianos nunca tuvieron problemas después de nacer de nuevo, hermano, con respetar al gobierno. Y nosotros deberíamos, hermano, también de seguir su ejemplo. Por ejemplo, Clemente de Roma, un cristiano del primer siglo que se cree que fue discípulo directo del apóstol Pedro, él dijo que era necesario obedecer a los gobernantes y dirigentes de la nación. Justino Mártir, un poderoso apologista, hermano, del siglo III, también dijo que él oraba por el gobierno y oraba específicamente para que tuvieran buen juicio a la hora de tomar decisiones. Tertuliano, que fue un apologista que también acuñó el tema de la Trinidad y fue el que acuñó de hecho esta palabra Trinidad, que aunque no está en la Biblia, enseña la doctrina de la Trinidad, dijo que él oraba específicamente por el César. ¿Ok? Esto no quiere decir, hermano, que un cristiano no tiene derecho a apelar a un impuesto injusto. Usted puede apelar, pedir una auditoría, pedir una corte, pedir que haya una revisión, que haya un ajuste. Dentro de todo lo que son los marcos legales, usted puede hacer todo lo que legalmente esté establecido. De hecho, hasta hay formas legales de pagar menos impuestos. Hay formas legales por medio de donativos a organizaciones no lucrativas o crear una asociación que ayuda a los pobres, una asociación de beneficencia. Hay muchas formas en que tú no estás pagando todo lo que deberías de pagar, pero es legal porque estás beneficiando a la nación o beneficiando a otras personas. Pero después de todas las investigaciones que se tengan que hacer en un caso sospechoso que tú dices me están estafando, después de que se cierre la investigación y el IRS diga o Hacienda diga tienes que pagar tal cosa y no hay más apelación que puedas hacer, se tiene que pagar. Aunque tú al final digas, pero es que no me resolvieron el caso, lo investigaron y movieron aquí, movieron allá, pero yo no quedé satisfecho. Pero si ellos te dicen, no hay apelación más, el caso está cerrado y lo tienes que pagar, se tiene que pagar, bíblicamente. Tú dices, pero es una deuda imposible. Bueno, el IRS da oportunidades, ¿no? Hacer pagos, tratar de que se resuelva esa situación. Es horrible estar en ese sistema, obviamente, de pagos por estar pagando impuestos atrasados y todo eso, o por haber hecho un fraude, o por haber hecho cualquier otra cosa fuera de orden, pero son las consecuencias de no hacer bien las cosas. Porque deberíamos cada año puntualmente hacer nuestra declaración de impuestos y no dejar que ahorita el 2021 vayas a hacer tus impuestos y la persona, el preparador te diga, ¿cuántos años va a ser, señor? Pues tengo aquí 32 años voy a hacer ahorita de impuestos. Eso es un desorden. Eso es un desorden. Ahora, y quiero remachar este asunto de los impuestos injustos. Es que son injustos. Es que Dios se va a encargar de hacer justicia a los gobiernos que abusen del pueblo. Por ejemplo, Faraón. ¿Qué hizo Dios con Faraón? Lo destruyó por oprimir a su pueblo. Dios va a castigar a cada gobernante. Nabucodonosor. Un día se levantó, dice, en su palacio y vio y dijo, todo esto lo he construido. Y no era cierto, lo había construido con el impuesto del pueblo. Y Dios lo convirtió en una bestia. Belsasar un día hizo una fiesta y dijo, traigan los vasos de oro, y empezó a utilizar artículos que no le correspondía usar a él, y dice que ahí mismo murió esa noche, y Darío lo sucedió en el reinado. Eso está en Daniel 5. Dios no quiere que los gobernantes, hermano, se enriquezcan y usen el sistema de impuestos para vivir vidas excéntricas y abusen del pueblo. Dios no quiere eso. Dios no puso el sistema de impuestos para eso. Dios quiere que los gobernantes le sirvan al pueblo, no que se sirvan del pueblo, como se ha acuñado esa frase, y que vivan a costillas del pueblo en vidas completamente, hermano, excéntricas, ¿no? Y comiéndose una cena que vale qué sé yo, $5,000 y unos zapatos de 7,000 y pasando una noche en una suite presidencial del mejor hotel de Qatar que cuesta $30,000 la noche o cosas así. No, ese no es el propósito de Dios. Es más, tampoco para los ministros, ¿eh? Ese no es el propósito de Dios para los ministros, que se enriquezcan a costillas del pueblo. Romanos
Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Está en el contexto de no tener deudas en este sentido, siempre en este sentido del gobierno, hermanos, siempre en este sentido del gobierno, de no deberle al gobierno nada, empezando obviamente en este contexto por los impuestos y por el tributo. ¿Ok? Dice pagad. Por lo general a veces le preguntamos a un hermano de la siguiente forma, ¿no? Hermano, ¿y a usted cuánto le quitaron de impuestos? No es que nos quitaron, porque quitaron suena como que el gobierno nos lo tuvo que quitar a fuerza y nosotros somos unos rebeldes. No, dice pagad, no dice no te dejes quitar, deja ver cuánto te quitan. No, es muy diferente. Es nuestro deber moral, escuche, es nuestro deber moral pagar impuestos. Moralmente, si tú no pagas impuestos, moralmente tienes una tacha. Y la Biblia dice que el siervo de Dios debe ser irreprensible. Pero, ¿por qué? Porque es un crimen ante el gobierno, pero ¿qué cree? También es un pecado ante Dios. O sea, ante el gobierno es un crimen y ante Dios es un pecado, porque tú estás desobedeciendo su palabra. Muchas veces, hermano, queremos ser muy doctrinales, ¿no? Y, yo quiero ser bien correcto en esto y bien correcto en aquello y ser bien bíblico. Pero si no pagas impuestos, eres antibíblico. Es un deber moral. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se usan dos palabras aquí? Una para tributo, otra para impuesto. Y una explicación que leí, y obviamente eso también lo podemos aprender de la experiencia de la vida cotidiana, es que usted sabe que hay impuestos, por ejemplo, de la declaración final de año, que son impuestos sobre ingresos. Hay impuestos también sobre propiedad, por eso es que todo el que tiene propiedad paga impuestos. Pero hay otros tipos de impuestos o de tributos, de repente los nombres que a veces uno no sabe bien qué significa una cosa y qué significa otra, y uno utiliza los términos como intercambiadamente, pero la cuestión, hermano, es que algunas cosas son por cuestiones de peaje, por cuestiones de tránsito, por cuestiones de mercancías que son transportadas de una nación a otra tienen que pagar un cierto impuesto. O cuando nosotros también compramos cosas, de hecho usted paga impuestos todos los días, no sé si sabía. Cada vez que usted compra algo, usted está pagando impuestos. Lea el ticket. Ahí dice, tax, tanto, total, tanto. De hecho, ese es el bill más grande que todos los ciudadanos de Estados Unidos tenemos. Mucha gente cree que su bill más grande es la renta, pero no, el bill más grande que nosotros tenemos todos los años es los impuestos. Porque pagamos por todo. Por un taco tienes que pagar impuestos. Por una baleada también, pupusa, lo que sea. A menos que sea en la tienda de la esquina, de la hermana o la hermana fulana que no te cobró impuestos. Y por eso es que también acá en Estados Unidos ese tipo de negocios dicen, hey, estás evadiendo impuestos. Y toca, hermano, ser muy legal en todas esas cosas, inclusive en esos pequeños negocios. Que Dios nos ayude, ¿no? Con los bolis. Al que respeto, respeto. El contexto es al gobierno igual, a las autoridades. Respetar al gobierno y honrar. ¿Cuál es la diferencia entre respetar al gobierno y honrar al gobierno? Respeto quiere decir, hermano, que nosotros no nos expresemos en mal del gobierno, que no lo maldigamos. Está prohibido, dice, maldecir al príncipe. Pero honra tiene que ver ya con algo interno de tener en estima al gobierno. Porque usted puede decir, yo nunca le he faltado al respeto al gobierno, pero quizás nunca lo ha honrado. Es decir, no lo tiene en estima. Es más, los latinos por naturaleza, si yo le dijera a un latino que qué opina del presidente del país actualmente donde vivimos, yo diría que de cada 100, si yo hiciera una encuesta a 100, unos 90 o 95 se expresarían mal. Estoy hablando de 100 cristianos, no impíos, 100 cristianos. Hermano, ¿y usted qué opina del presidente? 95 o 90 de esos 100, yo le aseguro que se expresarían mal desde el presidente. En ese mismo momento están quebrantando la palabra de Dios. Porque al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Y no solamente te manda a que no lo trates mal, sino que lo tengas en estima. Porque hace un trabajo, que ores por él, que lo bendigas, porque todo eso la palabra de Dios manda. Esto no quiere decir que tampoco puedes ser crítico en una crítica racional de cosas que tú dices, no, pero es que yo opino esto, que en esto está mal, que en esto es antibíblico, que en esto es un error. Eso tú lo puedes hacer. Porque sí o no que podemos diferir aún de nuestros mismos hijos biológicos podemos diferir.
pero eso no significa que no los estamos honrando, porque les tenemos estima, los amamos. ¿Ok? El cristiano, hermano, nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, pero eso no significa que no podemos participar en la sociedad, apoyar a nuestra nación, orar por el gobierno. Mucho latino quisiera ser ciudadano de Estados Unidos, pero no ama a Estados Unidos. Entonces, ¿para qué quieres ser ciudadano de un país que tú no amas? Makes no sense, no tiene sentido eso. Eso no tiene sentido. No podemos ser antisociales. Dice un historiador romano del siglo I que muchos cristianos en el siglo I no fueron solo asesinados por sus posturas cristianas, que no querían dar culto al emperador, sino también por conductas antisociales. Se fueron a un extremo de ser antisociales. Y esa conducta antisocial levantaba sospechas y también por esas cosas eran asesinados. Obviamente, en el contexto del primer siglo había muchas cosas en las que tenías que ser antisocial porque no podías participar. Por ejemplo, no podías ir al templo pagano a quemar incienso al emperador. Ni modo, te tocaba en eso ser antisocial. No podías ir al circo romano donde estaban, hermano, unos leones comiéndose a unos cristianos y tú aplaudiendo. Me caía mal. No podías ir tampoco, ¿verdad?, al Coliseo donde los gladiadores luchaban a muerte y todo eso. Pero había otras cosas en las que sí tú podías honrar y respetar al gobierno. Porque estos cristianos que les mencioné, Tertuliano, Clemente de Roma, dice que oraban por el César, pidiendo que Dios le diera sabiduría y buen juicio para tomar decisiones. Entonces, hermano, como dije la semana pasada, no podemos vivir en una nación como fantasmas. No nos involucramos en nada, no opinamos de nada, no pagamos impuestos, todo eso está mal. Un cristiano no debería de vivir en ese caos, en ese desorden. Si usted dice, mi vida es un caos en el tema de impuestos, arréglelo. Arréglelo, es bien importante. Verso 8, hermanos. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis nadie a nada. Este verso 8 es una transición entre el tema que venimos hablando del gobierno y los impuestos, pero también une un pasaje con un tema anterior que ya vimos, hermano. Y prácticamente lo que vuelve es hablar un poco del tema del amor. Cierra con la frase no debáis nada a nadie, es decir, da por concluido el tema del verso 1 al 7, sométanse al gobierno, paguen sus impuestos y todo lo que ya explicamos de todos esos principios teológicos, pero luego cambia a otro tema y dice, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vuelve al tema del amor. ¿Se acuerda que vimos un tema que se llamó amor cristiano? Vuelve a lanzar a Romanos 12, 9 al 21, donde habían 3 deberes del amor cristiano: amar a los hermanos de la iglesia, amar a las personas en general y amar aún a tus enemigos. Y vuelve entonces como a ese tema, como que deja un poco ya el tema del gobierno y los impuestos y vuelve a hablar un poco entonces del tema del amor. Y lo que dice es que el que ama ha cumplido la ley, porque esa es la ley en la que nosotros estamos, la ley del amor, la ley de Cristo, donde ahora nosotros sobrellevamos las cargas los unos de los otros y al hacer eso cumplimos toda la ley, toda la voluntad de Dios. Vamos a ver entonces el verso 9, hermanos. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Menciona 4 de los 10 mandamientos, menciona otro de Levíticos 19, 18 sobre amar al prójimo y dice prácticamente que al hacer esto estás cumpliendo toda la voluntad de Dios. Verso 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Porque si tú amas a tu prójimo, pues no vas a andar inventando chismes de él, ¿verdad? Dice, no le darás falso testimonio. Si tú amas a tu prójimo, no vas a andar tratando de adulterar con su mujer. Si tú amas a tu prójimo, pues no lo vas a matar. Si tú amas a tu prójimo, vas a no estar codiciando sus cosas. Es decir, por medio del amor estás cumpliendo la voluntad de Dios y no estás quebrantando esos mandamientos. Entonces, prácticamente Jesucristo enseñó que toda la ley y los profetas se resume en 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y así es como entonces se cumple, dice ahí, estos mandamientos y cualquier otro mandamiento.
Vamos entonces, hermano, a hacer una conclusión de este tema para ir cerrando. Y es que Jesús, hermano, nació en una sociedad corrupta, usted sabe. Jesús nació en una sociedad corrupta. Estaban bajo el imperio romano, eran oprimidos, los sistemas de impuestos eran injustos, el gobierno era injusto, existía la esclavitud. Y la pregunta que surge es entonces, ¿por qué el Dios encarnado viene a esta tierra y no acaba con esas cosas? ¿Por qué Jesús no vino y dijo, voy a acabar con el gobierno, voy a destruir al César? Lo hubiera podido hacer nomás haciendo esto y cae muerto el César. Hubiera dicho Jesús, voy a acabar con los sistemas de impuestos, voy a acabar con la esclavitud. ¿Por qué Jesús no resuelve ninguno de esos asuntos? Y bueno, la respuesta es, número uno, porque el gobierno es de Dios. ¿Cómo va a quitar Jesús algo que es de Dios? Número dos, los impuestos son de Dios. ¿Cómo va Jesús a quitar algo que es de Dios? Y número tres, la esclavitud en el contexto del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento no tiene nada que ver con la esclavitud de que nosotros pensamos cuando vemos esas películas que se hacen de la esclavitud en Estados Unidos y todas las personas laceradas con látigos en su espalda. Ese es el contexto en que inmediatamente nosotros pensamos de esclavos. La realidad es que sí se podía abusar de esclavos en el Antiguo Testamento sobre todo, pero esa no era la voluntad de Dios. La esclavitud fue permitida por Dios como un método de protección para los pobres, al grado que muchas personas lo mejor que les podía pasar eran ser esclavos. Eso, a mucha gente lo mejor que le podía pasar era ser esclavo para no morir de hambre. Y siempre pensamos en los esclavos como gente de baja condición, pero en el contexto de la Biblia, los esclavos podían ser médicos, podían ser abogados, generales del ejército como Naamán, reinas de belleza como Esther, porque cada vez que se usa esa palabra, siervo, se refiere a esclavo. Y muchas veces esos esclavos tenían muchísima mejor relación con su amo que cualquier otra persona más importante. Entonces, ese es el contexto realmente de la esclavitud. Y Jesús no viene, entonces, hermano, a arreglar estas cuestiones sociales, sino a arreglar una cuestión espiritual en el mundo. No viene Jesús a cambiar la forma de gobierno, a buscar una moralización superficial de la sociedad. Esas no eran las metas de Jesús. Él no vino a eso. Eso fue lo que por un momento Israel creyó, ¿no? Cuando entró a Jerusalén en la entrada triunfal y dice que le tiraron palmas y decían, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, no estaban implicando viene el Mesías, que nos viene a libertar del pecado. Estaban implicando, viene un rey que nos viene a libertar de Roma. Por eso es que después lo traicionan y gritan, crucifícalo, porque se dieron cuenta que no era eso que había venido. Jesús les hablaba a las personas al corazón de la cuestión del pecado. Jesús no le decía, oye, ¿y te sientes oprimido por las taxas? ¿O te sientes muy oprimido cuando un soldado te dice que agarres su carga y la lleves 1 milla? No, él les dice, llévenla 2. No, Jesús no vino a arreglar situaciones sociales, tampoco le preguntó a la mujer samaritana, ¿te sientes muy discriminada? ¿No quieres que hagamos una marcha? No. Él vino a decirle que la salvación venía de los judíos. Él vino a hablar un tema, hermanos, de salvación, porque él sabía que todas esas cuestiones de impuestos, de gobierno, de discriminación racial, son cosas temporales. Él vino entonces a hablar el evangelio, él vino a arreglarle el alma a las personas, no la situación política. Porque él sabía que el alma es eterna y todo lo demás que vivamos en esta tierra, donde vivimos en ¿qué? En un mundo caído, pues hasta ahí quedó. Cuando muramos o cuando esta era en la que vivimos termine, hasta ahí llegó todo eso. Pero realmente nuestra alma, hermanos, es eterna y es donde vino Jesús a trabajar, hermano, en una cuestión espiritual con nosotros. Jesús no vino a establecer un nuevo orden de gobierno o de impuestos o de esclavitud. Él no vino a decirle a la antigua creación, los voy a reformar. No, él vino a hacer una nueva creación. Nueva creación, el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Él no vino colectivamente a arreglar el problema de la nación, él vino individualmente a arreglar la situación de cada corazón. Por eso él le dio su tiempo a muchas personas. Con la samaritana habló, con Zaqueo habló, con Nicodemo habló, porque él quería arreglarles un asunto interno a ellos, porque él sabía que al arreglar la situación espiritual de nuestro corazón y alinearnos con Dios, automáticamente nosotros comenzamos a funcionar mejor en la sociedad. Y la sociedad comienza también a ser mejor. Comentarios finales, entonces. Para resumir, hermanos, un cristiano no debe evadir impuestos. Un cristiano no debe evadir impuestos. Número 1, es inmoral. Número 2, es un delito. Y número 3, es un pecado.
Ahora, si hay un cristiano que se rebela contra esto, hermano, la Biblia lo descalifica para servir en una iglesia, sea quien sea pastor, sea anciano, sea diácono, sea líder. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el siervo de Dios tiene que ser irreprensible. Y una interpretación correcta de eso de irreprensible quiere decir no que es perfecto, sino que si se le buscara por cuestiones legales o por cuestiones de cárcel y todo eso, no hay por dónde se le agarre. Irreprensible quiere decir que no se le puede agarrar. Pero ¿y qué tal si un día, hermano, tú estás aquí sirviendo y evades impuestos y entra un policía a llevarte preso en pleno servicio, hermano? Entonces eso dice que también el que sirve a Dios tiene que tener buen testimonio para con los de afuera, para que no caiga en el lazo del diablo. Algunos dirán, uy, qué exagerado. No, hombre, si yo paso orando, ayunando y buscando de Dios, ¿a mí en qué me afecta no pagar impuestos? Yo soy un hombre de Dios y una mujer de Dios, pero es que tenemos que obedecer a Dios. Si debe impuestos, hermano, páguelos. Venimos acostumbrados de un sistema de gobierno, quizás, no estoy siendo general, en donde era un caos nuestra vida de impuestos en nuestro país. Llegamos a un sistema en donde es más estricto y quizás, hermano, no lo queremos hacer. Pero no vamos a poder cambiar nosotros nunca el sistema. Número uno, porque es de Dios y no deberíamos tener la intención de cambiarlo. Si está atrasado, pues haga un arreglo de pagos, haga, no sé, reporte los 32 años que debe y haga un ajuste, infórmese. Tenemos que ser legales, hermano, como ciudadanos. ¿Por qué cree usted que por cuestiones de migración o por cuestiones, hermano, de comprar una propiedad, lo primero que se van es ahí? Porque quieren saber qué tan moral eres. Si eres una persona moral, ¿cómo es tu moral? Y ellos dicen, ok, tráeme, por ejemplo, si vas a comprar una casa, tráeme tus últimos 2 años de impuestos, tu declaración. O si vas a arreglar un asunto migratorio, un caso migratorio, tráeme tus impuestos. Lo primero que hacen. Y además es una cuestión de que te va a traer orden, vas a vivir una vida más ordenada. Y si lo vemos, hermano, tiene que ver hasta con el bienestar y la felicidad de nuestros hijos. Porque te imaginas que por no pagar impuestos no le puedas comprar una casa a tus hijos y pagues renta, quizás hasta más renta en un departamento que lo que pagarías en una propiedad. No le estoy metiendo el evangelio de la prosperidad, ¿ok, hermanos? Pero esto es sabiduría también. Dios es un Dios sabio, Dios es un Dios de orden y cuando nosotros hacemos todas las cosas en orden, todo cae por su propio peso. Vamos a orar.